Nuevamente, por favor, les pedimos que nos confirmen cómo está el video y el audio por ahí. Si son tan amables, queremos confirmar. Estamos en últimos detalles para iniciar la conferencia de ahora, técnicas de investigación científica aplicables en el campo contable, que nos dictará la doctora Ani Figueroa desde Sao Paulo, Brasil. Estamos probando audio y video. Por favor, nos confirman. Doctor Martín Álvarez, gracias, muy bien, dice. Todo bien, sonido y audio, dice Martín. Dice Marcelo Guzmán, perdón. Desde Ecuador, Marcelo Guamán, perdón. José Ramírez, el audio y video está bien. ¿De dónde nos conectas? José Ramírez. Audio y video están bien, dice. Saludos desde Venezuela, José Ramírez. Saludos, colegas de Venezuela también. Ecuador, Venezuela, Portugal, los demás países, México, Brasil, que nos están visitando ahora. Saludos desde Portugal, dice Ana Cruz. Esperamos que estás escuchando bien, Ana. Bienvenida. Ya casi iniciamos. Vamos a 2 minutos. Buenas tardes. Audio y video bien, dice Pedro Martínez. ¿De dónde conectas, Pedro Martínez? ¿De qué país? Fabián Hoyos, de Colombia. Viva Colombia también. Venezuela, Portugal, Colombia, Ecuador, Brasil y demás países. Colegas, bienvenidos. México. Saludos desde Guatemala, dice Marta Cerón. Bienvenida, gracias. De Paraguay también, Pedro Martínez. Excelente, bienvenidos a todos. Perdón. Desde Guatemala, Paraguay, Portugal, Venezuela, Ecuador, México, todo bien, dice. Excelente, muchas gracias a todos. Estamos a la hora indicada, entonces vamos a dar inicio. Por favor, les vamos a pedir que cierren sus micrófonos. Quienes no van a exponer, por supuesto. Esta conferencia se titula Técnicas de Investigación Científica aplicables en el campo contable. Del Laboratorio Iberoamericano de Contabilidad. Voy a cerrar algunos micrófonos, perdón. Como parte de su programa de educación continuada, y en esta ocasión, pues la doctora Ani Figueroa, desde Sao Paulo, Brasil, nos va a dictar esta charla. Quiero leerles unas líneas de su hoja de vida, muy resumidas, por supuesto, para que tengan una idea de la preparación y en qué está la doctora Figueroa. Ella es investigadora postdoctoral en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación en Sao Paulo, Brasil. Tiene un PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Chosun, de Corea. Es editor de la revista Politicón de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Políticas, con sede en los Países Bajos. Director del área geopolítica de América del Norte en la revista Segundo Geopolítico, con sede en Roma, Italia. Entre sus áreas de interés en la rama de investigación están la metodología de las ciencias sociales, estudios sobre desarrollo humano, migración internacional, globalización, democracia, movimientos sociales. Además, para ponerle cerecita al pastel, es licenciada en Contaduría Pública y habla solamente 5 idiomas. Así es que le agradecemos a la doctora Figueroa el que haya aceptado colaborarnos con esta plática. Adelante, doctora.
Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, ¿me escuchan bien todos? Muy Eh, bien, se escucha perfecto. vale, perfecto. Pues nada, agradecer la presencia de quienes se han conectado a este webinar y también agradecer al licenciado Mario Echeverría por permitirme hacer uso de esta plataforma ya por segunda vez y poderme dar la oportunidad de compartir algunas ideas sobre técnicas de investigación ahora científica aplicadas al campo contable. Entonces, pues comencemos. Gracias. Eh, a ver. Entonces, bueno, voy a comenzar por acá comentando que dividí esta charla en tres grandes temas. El primero sería discutir brevemente el método científico, luego ver un diseño más o menos ahí de un proyecto de investigación y por último ver algunas técnicas de investigación en las ciencias contables. Eso sería sí, un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero sí serían así como que las cosas que yo considero como más importantes y que tendríamos que prestar un poquito de más atención. Entonces, vamos. Eh, Voy a minimizar esto de los comentarios por acá. Entonces, ¿qué es el método científico? Para comenzar. Entonces, el método, digamos, ¿qué es un método para comenzar? Un método, le llamamos un método al modo ordenado de proceder, digamos, de proceder para llegar a un resultado, para llegar a un fin determinado, especialmente para poder descubrir la verdad, para poder, digamos, sistematizar los conocimientos. Se deriva del griego meta, que significa hacia, y a lo largo, o camino, y del latín ciencia, conocimiento, o sea, a un camino hacia el conocimiento. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Un método, procedimiento, que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, formulación, análisis, modificación de las hipótesis. Esto es lo que nos dice el Oxford English Dictionary. Ahora, hay varias, digamos, definiciones del método científico, pero en esencia es esto, es un procedimiento mediante el cual nosotros podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, intentando dar una respuesta a las interrogantes acerca del orden de las cosas, digamos. Y por lo tanto es un método ligado a la ciencia del conocimiento científico. Entonces, podemos decir que el método científico caracteriza el conocimiento científico. Y si no hay método científico, pues probablemente no va a haber ciencia. Entonces, la ciencia sería el resultado de aplicar el conocimiento científico a problemas que pueden tener solución. Y por esto es que la investigación científica es la acción de aplicar el método científico. Y este es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene conocimiento científico basándose en la observación, experimentación. Cabe acá resaltar que el método científico es aplicable a todas las ciencias, no solamente a las ciencias duras o a las llamadas ciencias exactas. Por ejemplo, las ciencias sociales y humanas hacen mucho uso del método científico para llegar a ciertas conclusiones o a las teorías. En este caso vamos a ver cómo aplicar el método científico a las ciencias contables. El método científico tiene dos pilares, digamos, fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, es la capacidad de repetir un determinado experimento o una determinada investigación en cualquier lugar y por cualquier persona. Eso quiere decir que si yo hago una investigación aquí en
Sao Paulo en 2019, a otra persona el año que viene o dentro de 5 años o dentro de 10 años, allá en la China pueda replicar perfectamente la misma investigación usando los mismos métodos, los mismos datos, digamos, la misma recolección de datos que yo usé y puede llegar a las mismas conclusiones a las cuales yo llegué porque usó los mismos procedimientos, usó el mismo método científico que yo utilicé. Entonces esa persona replicó mi investigación. Y esto es súper importante porque hay muchas investigaciones allá afuera que no se pueden reproducir, que quién sabe cómo fueron hechas. Y que a veces uno viene y dice, es súper importante las conclusiones, pero ¿cómo lo hicieron? Pues no sé. Y se quedaron así como en las nubes, pues no sé cómo lo hicieron. Quiero saber, pero no hay evidencias de cómo, digamos, de este método científico no fue aplicado correctamente. Entonces eso es bien importante, saberlo y saber aplicarlo también. El otro pilar fundamental es la refutabilidad. O sea, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falseada o refutada. Esto implica que si se diseñan experimentos y dan resultados distintos a los predichos, entonces negarían la hipótesis puesta a prueba. O sea, mi hipótesis es solo una hipótesis que yo me planteo al inicio de mi estudio, digamos. Como es una hipótesis, yo no tengo certeza de que las cosas realmente van a ser así. Después de yo hacer todo el procedimiento, la recolección de datos y después el análisis, entonces voy a saber si esa hipótesis es rechazada o es aceptada. Puede ser refutada totalmente y el proceso vuelve a comenzar. Entonces es refutable. Ahora, esta red de Wallace. Esta muestra una representación circular del proceso de investigación. Pueden ver acá ustedes en la diapositiva. La idea de esto es que el proceso sea circular. Y es precisamente porque es un ciclo. O sea, la ciencia es un proceso continuo, digamos así. Es un proceso continuo de generación de conocimiento, de actualización de conocimiento, de actualización de teorías, de nuevas evidencias que van surgiendo con los nuevos estudios. Si la hipótesis que yo tenía fue refutada, entonces surgen nuevas hipótesis. Entonces es un ciclo que va, si es así, la idea es que sea circular. Entonces el primer eslabón que tengo ahí arriba es la teoría. La teoría es un sistema lógico, deductivo. Está constituido por un conjunto de hipótesis. Esas hipótesis ya están comprobadas y ellas se convierten en teoría. Eso puede ser también un campo de aplicación, digamos, de lo que trata la teoría. Y, bueno, el conjunto de cosas que esa teoría explica. Y algunas reglas que permiten extraer las consecuencias de esas hipótesis. En general, las teorías sirven para confeccionar los modelos científicos que interpretan un conjunto amplio de observaciones en función de axiomas o principios, supuestos, postulados, etc. El siguiente eslabón en la rueda de Wallace es la deducción. Aquí, este proceso de la investigación es donde me permite derivar la hipótesis de una explicación generalizada o de una teoría. Digamos, en el plano de la lógica, aquí la deducción es un tipo de razonamiento a través del cual la conclusión se puede inferir a través de premisas, digamos así. Y luego, pues, después de una sucesión de fórmulas, el razonamiento deductivo permite extraer una conclusión mediante reglas de inferencia. Por ejemplo, tengo una premisa, digo, bueno, todos los perros son mamíferos.
Premisa número 2, Firulais es un perro. Ok, tengo dos premisas. Entonces mi conclusión es que Firulais es un mamífero, porque ya tengo esas dos premisas que me permiten deducir que Firulais es un perro. Entonces, deducir consiste en la extracción de esta verdad particular y, bueno, partiendo de un principio general. El próximo eslabón ya sería la hipótesis. Aquí en términos generales es, digamos, estamos hablando de una respuesta probable de carácter tentativo a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. Aquí una hipótesis planteada correctamente debería poderse verificar o contrastar contra la evidencia empírica, digamos, contra los datos que vamos a colectar durante el proceso de investigación. Aquí hay que tener claro también que lo que se somete a comprobación no es exactamente la hipótesis y tampoco las variables que integran esa hipótesis. Lo que se somete a comprobación aquí es la relación que existe o que puede existir entre las variables que yo estudio en mi investigación. O sea, ahora, ¿qué son las variables? Digamos, son los atributos o las características o las propiedades que presentan las unidades de análisis y que van a ser sometidas a medición. Las unidades de análisis. Estas son, digamos, las unidades de observación que representan el objeto de estudio. Por ejemplo, unidades de análisis de mi estudio pueden ser las personas, pueden ser las empresas, pueden ser movimientos sociales, pueden ser los fenómenos naturales. Son esas cosas que yo voy a estudiar. Entonces aquí es donde las cosas se van a complicar un poquito y es donde el siguiente eslabón entra en juego, porque aquí ya digamos, necesitamos ya la operacionalización de los conceptos. Y es súper importante que tengamos en cuenta para poder definir con certeza cuáles son nuestras unidades de análisis, cuáles son nuestras variables. Porque primero tengo que decidir, digamos, qué será la unidad de análisis. Yo digo, ¿será la empresa la unidad de análisis? Ok. Entonces será la empresa X, mi unidad de análisis. Las variables que yo quiero estudiar son, digamos, el registro de costos y los estados financieros confiables. Ok, tengo dos variables. Pero ¿cómo así? La variable independiente, esa se puede definir como la causa. Y la variable dependiente se puede entender como una consecuencia. En este caso, digamos, algún error, yo estoy suponiendo que algún error en el registro de costos pudiera estar causando estados financieros poco confiables. Esa sería una hipótesis. Puede ser que sea eso o puede que sea otra cosa. El punto es que yo estoy teniendo estados financieros poco confiables y yo estoy asumiendo a priori que está o por allá, porque es una hipótesis que yo tengo. Pero esa es mi hipótesis y lo que yo voy a probar es la relación entre la variable independiente, que sería un error en el registro de costos, y la variable dependiente, que serían los estados financieros poco confiables. Para la operacionalización de las variables o de los conceptos tiene que ver con cómo yo entiendo esos conceptos en la investigación. Por ejemplo, ¿qué significa que unos estados financieros sean confiables? ¿O qué significa que no sean confiables? ¿O qué significa que el registro de costos sea hecho adecuadamente? ¿O que haya un error en el registro de costos? Todo esto tengo que tenerlo bien claro antes de ir a hacer la relación entre ambas variables. Y claro, tengo que dejarlo bien explicado en papel, ¿no? Otra cosa es que la hipótesis nula aquí sería la negación de que existe una relación entre mis variables. O sea, esa sería mi hipótesis rechazada. Mi hipótesis nula aquí sería que no existe ninguna relación entre el registro de costos y mi estado financiero poco confiable. O sea, mi hipótesis alternativa es que sí hay una relación ahí y que sí esa es la causa de que mis estados financieros sean poco confiables.
La hipótesis alternativa es lo que yo espero probar que es cierto. Ahora, el próximo paso sería la observación y colecta de datos. Los datos pueden ser, digamos, generados por el investigador. Por ejemplo, puede ser pasando una encuesta o un cuestionario a las personas encargadas del registro de costos. Si tomamos el ejemplo anterior, o bien puede ser producto de la observación de un proceso, como un proceso contable, y el investigador se dedica a hacer anotaciones en una base de datos y después proceder a análisis de dicha base de datos. Podemos investigar también el universo completo de los datos, lo cual también va a depender bastante del tamaño que tenga este universo, ¿no? Si hablamos de un ciclo contable, por ejemplo, en un año se pueden generar millones de transacciones y nos llevaría muchísimo tiempo analizar cada una de esas transacciones si estamos hablando de una empresa grande. Entonces, en esos casos, digamos, lo que se haría sería un muestreo, mediante la cual se toma una muestra del universo total de datos y se, digamos, que cumpla con ciertas características estadísticas que sean suficientes para que al analizar esa muestra podamos conocer cómo se comporta el universo en general. En todo caso, siempre debemos tener cuidado de explicar muy bien nuestras fuentes de datos, de dónde los obtenemos, si los generamos nosotros, digamos, por medio de experimentos o estudios observacionales, entrevistas, cuestionarios. Esas serían las fuentes primarias. O si los conseguimos de fuentes gubernamentales, industriales, ahí esas ya serían las fuentes secundarias. La interpretación y análisis de datos. Aquí esto es, digamos, ya nos va a permitir a nosotros rechazar o aceptar nuestra hipótesis. Ese análisis de datos se puede hacer dependiente de qué tipo de datos tengamos. Por ejemplo, hay análisis de datos que se puede hacer cuantitativo, digamos, usar la recolección de datos para probar una hipótesis. Aquí, con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer, digamos, patrones de comportamiento, correlaciones, probar las teorías de esa forma. Y también podemos hacer análisis de datos cualitativos, que usa la recolección de datos, no necesariamente de medición numérica, para descubrir, afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Aquí caben ya las entrevistas, análisis de discurso, etnografías, rastreo de procesos, etc. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y ya para las generalizaciones empíricas, contraste de hipótesis, pues esto después del análisis, digamos, de los datos, aquí esto es lo que nos va a permitir a nosotros hacer las generalizaciones y definir si yo acepto o rechazo mi hipótesis. Si, digamos, rechazo mi hipótesis, pues entonces no era ahí donde yo creía que estaba el error, entonces no, me toca hacer el contraste de hipótesis y probablemente comenzar de cero. Bueno, dependiendo, ¿no?, del objetivo que tenga la persona que está haciendo la investigación. O simplemente acabar ahí. Pero es aquí donde se hacen ya las generalizaciones sobre el universo completo de datos. Y es aquí donde se define, bueno, mi hipótesis fue aceptada o fue rechazada. Y se va al proceso de inducción, que es aquí ya donde se desarrollan todas aquellas generalizaciones. Y bueno, aquí a veces puede haber un poco de confusión entre lo que puede entenderse como inducción y la deducción, que era nuestro segundo eslabón. Para que quede un poquito más claro, la deducción nos ayuda en la formulación de la hipótesis, mientras que la inducción permite obtener las evidencias que respaldan o rechazan la hipótesis.
mediante la observación de los datos. Y bueno, si nuestra hipótesis es soportada por la evidencia empírica, entonces pues, ya llegamos a la solución del problema y completamos el ciclo de la investigación. Algunas veces esto puede llevar a la elaboración de una nueva teoría, pero o sea, no todas las investigaciones tienen este fin. Muchas veces nosotros ya partimos de una teoría existente y buscamos resolver un problema que está dentro de esa teoría general. Y no necesariamente intentamos, digamos, reinventar la rueda, pues, por decirlo así, porque ya existe una teoría general. Eso es lo que tal vez no lo explica todo, no explica todas las partes del todo. Entonces puede haber pequeñas partes que aún falta explicar y es aquí donde nuestra investigación puede generar nuevo conocimiento. Entonces aquí, ya pasando al segundo punto en el diseño de la investigación, pues, ¿qué es la investigación científica? Es un proceso ordenado, sistemático, de indagación, en el cual mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos, criterios, se persigue el estudio, análisis en torno de un tema, con el objetivo de aumentar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este tema. El objetivo fundamental de la investigación científica pues, es resolver un problema específico. Es explicar algún fenómeno, desarrollar alguna teoría, o ampliar el conocimiento sobre algún tema, o establecer principios, reformular planteamientos, por ejemplo, o refutar resultados. Ya depende de cuál es el objetivo que se obtenga para hacer dicha investigación. Y estos son los tipos de investigación que son, digamos, así a grosso modo, los más comunes. Las características de una investigación, aquí ellas van a depender del propósito que se pretende alcanzar, ¿no? Y pues estas son determinantes para el nivel de complejidad de la investigación y el tipo de estudio también que se pretende desarrollar. En general están divididas por periodo y por objetivos. Estas por periodo ellas se van a clasificar entre transeccionales y longitudinales. Por periodo, este criterio a nosotros nos permite clasificar las investigaciones de acuerdo al periodo de tiempo en que ocurren en el estudio de transeccionales y longitudinales. Por ejemplo, bueno, esta es investigación no experimental. En los estudios de tipo transeccional o transversal, la unidad de análisis es observada en un solo punto en el tiempo. Se utilizan en investigaciones con objetivos, digamos, exploratorio o descriptivos para el análisis de interacciones de las variables en un tiempo específico. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, se podría estudiar el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos en el año 2018. O en otras palabras, digamos, es el estudio de cómo, es como si fuera a tomar una fotografía de un grupo de unidades en un punto en el tiempo para ver su estado, el estado de este grupo de unidades en ese punto en el tiempo. Este estudio transeccional puede incluir uno o más grupos o subgrupos de unidades de observación o análisis. O sea, la idea aquí es ver lo que está ocurriendo y ver, digamos, establecer pronósticos de lo que pudiera ocurrir en ese punto en el tiempo. Creo que tengo mensajes aquí.
Ok, tengo una pregunta. Algunos autores mencionan que en ciencias sociales no es necesaria la hipótesis. ¿Cuál sería la opinión? Bueno, al menos en mi experiencia, que siempre he estado en ciencias sociales, siempre se maneja una hipótesis. Casi siempre. En los estudios exploratorios, que voy a hablar ahorita un poco más, aquí es un poco menos riguroso, porque, digamos, no se sabe mucho sobre el tema. Entonces, uno solo va explorando. Pero ya cuando se tiene un poco más de conocimiento sobre el tema, entonces sí ya es necesario tener una hipótesis, por lo menos para tener una orientación de para dónde uno va. Entonces generalmente se le cobra bastante a la persona que está presentando un proyecto cuál es la hipótesis sobre la cual está trabajando, porque necesita como tener digamos, un punto de orientación sobre la cual se va a desarrollar, un proceso central sobre la cual se va a desarrollar el trabajo en sí. Ejemplificar cada tipo de investigación, sí, voy a intentar hacer eso. Las hipótesis en los únicos estudios donde no se formalizan es cuando se realiza un estudio exploratorio. Exacto. Eso se debe a que se van a generar los primeros datos. Correcto. Entonces, eso. Bueno, siguiendo las investigaciones transeccionales, ¿no? Bueno, estas se pueden clasificar en estudios transeccionales descriptivos y también correlacionales. Perdón ahí por el error. La tilde. Bueno, el propósito de los transeccionales descriptivos aquí, la idea es la descripción de las características, digamos, de las medidas de uno o más grupos. Por ejemplo, un estudio descriptivo sobre el número de personas que cumplen el servicio militar nacional en un país. O ya en el segundo caso, las correlacionales, ellos ya tienen como un propósito descubrir el grado de asociación entre dos o más variables, medidas entre uno o más grupos, en un periodo único de tiempo. Aquí algunas veces puede llegar a un nivel correlacional causal. Aquí que yo podría decir, por ejemplo, yo quiero ver las ganancias de las empresas petroleras en el mundo en el año 2018. La unidad de análisis aquí son las empresas, las unidades de análisis son las empresas, y ver si esas ganancias están relacionadas al tipo de régimen del país donde está radicada esa empresa. Yo aquí ya estoy hablando de una relación, y entre las variables, que la variable primera sería la ganancia y la segunda variable ya sería el tipo de régimen del país donde está radicada la empresa. Esto ya sería un tipo de transaccionalidad correlacionales, porque estoy hablando de varios países alrededor del mundo, que lo hace transaccional. Y pues estoy hablando también de un solo punto en el tiempo, que es el año 2018. Y estoy hablando de una relación entre las variables. Y estoy intentando buscar, digamos así, un tipo de correlación. Ahora bien, por otro lado, los estudios longitudinales. Aquí la unidad de análisis es observada en varios puntos en el tiempo. Los tres tipos básicos aquí de investigación aquí son pues los estudios de tendencia, los de evolución de grupo y los de tipo panel. Los estudios de tendencia o de trend, ellos generalmente comparan datos a través de intervalos de tiempo en diferentes objetos. Es decir, la base de un estudio de tendencia es el análisis y comparación de datos que son similares, pero que son colectados que son colectados en diferentes tiempos.
y en diferentes unidades de análisis que corresponden a la misma población de estudio. Ya cuando hablamos de evolución de grupos, por ejemplo, la medición de variables se aplica a la misma población en diferentes puntos de tiempo para medir cambios en subgrupos o grupos. Aquí el grupo es el mismo a través del tiempo. Lo que cambian son sus integrantes. Aquí un grupo, bueno, digamos un cohort, aquí es un grupo bueno, digamos un grupo de personas que nacieron en el mismo periodo de tiempo. O un grupo de transacciones, digamos, que hicimos en el mismo periodo contable. Ahora bien, los estudios de tipo panel son, digamos, los mejores medios para poder medir cambios en las unidades de análisis a través del tiempo. A diferencia de los estudios de tendencia y los de evolución de grupo, los estudios de tipo panel evalúan una y otra vez el mismo grupo de unidades con el propósito de descubrir si ocurren cambios en las características que se pretende medir. Por ejemplo, si usted quiere ver, por ejemplo, que los flujos de caja por 10 años se está viendo la misma unidad de análisis en diferentes puntos en el tiempo. Es la misma unidad de análisis en diferentes puntos en el tiempo porque digamos, su objetivo es cómo es que esta unidad de análisis varía a través del tiempo. La idea es ver eso, la evolución a través del tiempo. El licenciado Echeverría les comentó al inicio que, bueno, sí, yo tengo una licenciatura en contabilidad, sin embargo me cambié un poquito y ahora yo estudio relaciones internacionales y estoy enfocada en migración y yo hago ese tipo de análisis de tipo panel. Entonces, por ejemplo, yo busco datos para todos los países de América Latina, digamos que es mi especialidad. Entonces, mi unidad de análisis en este caso son los países de América Latina. Y mi variable independiente es el número de personas que migran al año en todos esos países desde 1970 hasta 2018. Entonces, mi variable dependiente es el desarrollo humano de todos esos países durante todos esos años. Y lo que busco es una correlación, digamos, entre ambas variables, o sea, entre el desarrollo humano de esos países y la emigración de esos países. O sea, veo cómo la emigración afecta el desarrollo humano de los países de esos migrantes en todos esos años. O sea, mi objetivo es ver cómo es que se maneja la correlación entre estas dos variables a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el objetivo de estas longitudinales de tipo panel. Ahora bien, los estudios por objetivos. Por objetivos, ahora este criterio nos permite, digamos, clasificar la investigación por su nivel de complejidad de acuerdo al objetivo que se pretende. Y aquí tenemos los 4 tipos. Creo que ya alguien decía ahí sobre la hipótesis y alguien más respondía. Y sí, en los tipos exploratorios, aquí se buscan hechos sin el objetivo de, digamos, de predecir relaciones existentes entre variables. Aquí este tipo digamos, de estudios se usan en situaciones en las que prácticamente no se dispone de información o el objeto de estudio casi no se ha investigado.
sea, digamos, es algo nuevo. Entonces, este tipo de situaciones se inicia con un estudio exploratorio con el propósito de ir preparando el terreno. Entonces, la idea es como ir documentando el tema lo más que se pueda para ir desarrollando las otras fases que serían ya los descriptivos, correlacionales y experimentales. Por ejemplo, si, no sé, nuevas enfermedades que van surgiendo, no se sabe nada al respecto, entonces todos estos tipos de cosas que van surgiendo así que son nuevas, esas, digamos, van en etapas así como exploratorias, que van apareciendo que no se sabe nada sobre ellos y se tiene que empezar a investigar de manera exploratoria. Y digamos, estos exploratorios son el antecedente de la investigación de orden descriptivo, de orden correlacional y experimental. Aquí es donde casi no se nos exige que tengamos una hipótesis, precisamente porque no tenemos mucho conocimiento acerca de lo que estamos estudiando. Entonces vamos simplemente, como lo dice su nombre, explorando qué es lo que encontramos, toda la información que consigamos y eso, vamos documentando. Entonces no tenemos como un norte hacia el cual dirigirnos, solo vamos explorando. Ya en los otros tipos de estudio, sí es un poco más, digamos, rígido en cuanto a pedir hipótesis. Sí se pide bastante. Y al que no lo tiene, es así como que, ¿cuál es tu hipótesis? Decime cuál es. Bueno, el siguiente es el descriptivo. Y bueno, eso es la siguiente etapa, digamos. Estos son los precedentes de la investigación correlacional. Y aquí es donde ya nosotros comenzamos a describir los eventos, las situaciones representativas del fenómeno o de la unidad que nosotros queremos, digamos, investigar. Un censo, por ejemplo, él ya es descriptivo, porque aquí ya va describiendo el universo, digamos, de datos que nosotros vamos teniendo. Ahora los correlacionales. Estos ya son un poquito más avanzados y también son el precedente de las experimentales. Y estas ya tienen como objetivo medir el grado de asociación entre dos o más variables. Ya se puede utilizar acá, digamos, ya se puede hacer uso de herramientas estadísticas para determinar correlación, por ejemplo. Aquí no es, digamos, importante el orden de presentación de las variables. Lo fundamental es determinar el grado de relación o asociación existente. Es un ejemplo de ese tipo de investigación que intenta asociar, digamos, no sé, como les decía anteriormente, el ejemplo anterior, una correlación entre las ganancias que tienen las empresas petroleras y el tipo de régimen político que puedan tener en el país en el país donde ellas radican, por ejemplo. Ya estaríamos requiriendo un tipo de correlación. Ahora, es importante aquí recordar mucho que correlación no significa causalidad. Aquí muchos se confunden y piensan que porque hay correlación entre dos variables, ya hay causalidad, ya significa que una cosa causa la otra, y no necesariamente es así. A veces hay muchas variables que pueden intervenir y puede ser que sí tengamos un efecto entre las dos variables que yo estoy estudiando, pero también puede ser que solo sea una correlación al azar, de azar. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado la forma como nosotros nos expresamos sobre este tipo de correlación que nosotros encontremos. Es preferible que, digamos, encontré una correlación entre estas dos variables y no que una cosa causa la otra, porque eso también causa mucho problema a la hora de cuando uno quiere aseverar ciertas cosas. Por último, los estudios experimentales. Bueno, ya sería como digamos, la cúspide. Ya tiene como precedente los otros 3 tipos anteriores de estudio. Y bueno, esos ya están más dirigidos a establecer relaciones de causalidad entre 2 o más variables. Aquí ya se habla fuerte, ¿no? El desarrollo del experimento aquí requiere de situaciones y condiciones controladas y de la manipulación de una o más variables independientes para poder inducir una probable alteración o comportamiento de la variable dependiente. Digamos, aquí es el nivel de investigación que es un poco más complejo. Digamos, en un estudio que explica los síntomas que ocasiona un medicamento en un ser humano, se está a nivel descriptivo, pero cuando se establece una relación de causalidad, ya es de causa y consecuencia, ahí ya se tiene un estudio experimental. Ya en los estudios experimentales, la producción de fenómenos es manipulable directamente por el investigador y, bueno, se conoce por experimento pues la situación en que el investigador va y directamente estimula la variable independiente y la modifica, ¿no? En alguno de los componentes y luego observa la reacción que aquello produce. Y bueno, sí, la variable independiente está bajo un control estricto del investigador. Esto acá, voy a hablarles un poco sobre la estructura. Esta es una estructura normal de un proyecto de investigación. Puede haber algunos ítems que algunas personas colocan antes o después, pero en general se sigue este orden. A veces hay personas que pueden combinar 2 o 3 en uno solo. Bueno, ahí ya depende del estilo de cada quien, pero bueno, generalmente va a tener algunas de estas partes. La introducción aquí es donde hacemos la presentación formal de la investigación. Aquí lo ideal es comenzar diciendo esta investigación es sobre esto y esto. Ahí ya captura la atención de quien está leyendo. A veces hay proyectos que la verdad cuesta bastante entender qué es lo que el investigador quiere estudiar y hay que hacer un esfuerzo para dejarlo lo más claro posible. Aquí también es ideal mencionar brevemente cuál es el problema de investigación, cuál es el objeto, el objetivo, el campo de acción, la hipótesis. Es importantísimo dejar bien claro cuál es mi contribución al campo de la ciencia donde me desempeño. Porque sin el lector, si él no está convencido de cuál es mi contribución, pues entonces cuál es la gracia, ¿no?, de esto. Y tiene que saber en qué yo estoy contribuyendo, cuál es la novedad que yo estoy trayendo acá. Y bueno, también te voy a explicar un poquitito, brevemente, la metodología que uso. Ahora, el marco conceptual, aquí la idea es dejar súper claro los conceptos que yo estoy usando.
con los cuales trabajamos y luego intentamos ver qué es lo que ya fue investigado antes y qué es lo que no ha sido investigado, porque es precisamente aquí donde yo voy a intentar hacer mi aporte. Aquí hay que tener bastante cuidado. A mí me ha pasado, he tenido una idea que yo digo que es genial y cuando voy a leer un poco, pues ya se ha hecho. Pasa. Y bueno, es parte del proceso de investigación, ¿no? No puedes saberlo todo, pero es importante leer bastante antes de darse la tarea de comenzar a escribir. Y bueno, es plantear el problema. Lo del planteamiento del problema, pues es aquí donde se vende la investigación. ¿Quién tenía un comentario? Cierto, marco conceptual. Generalmente yo lo manejo como revisión bibliográfica. Eso. Generalmente yo lo manejo como revisión bibliográfica. Ya no lo manejo como marco conceptual. Planteamiento del problema. Bueno, es la situación que provoca la necesidad de la investigación, ¿no? Que es lo que va a desarrollar el proceso para transformar la situación mencionada en el objeto de investigación para poder así resolver el problema. O sea, en otras palabras, es el porqué de la investigación. Y es aquí donde se vende la investigación. O sea, cuál es el problema que necesita ser resuelto y que yo voy a resolver aquí el problema. Ahora, el objeto de la investigación científica es aquella parte de la realidad sobre la cual actúa el investigador en el proceso de la investigación científica. O sea, es lo que se está investigando. Por ejemplo, aquí, ¿qué puede ser el objeto de la investigación científica contable? Yo puedo decir, puede ser el proceso contable financiero de la empresa privada. O puede ser la legislación contable internacional. O puede ser el sistema de control interno de la empresa estatal. O puede ser, no sé, el proceso de enseñanza de aprendizaje de la contabilidad financiera para técnicos superiores, por ejemplo. Acá es importante también, bueno, establecer también la importancia, ¿no? La relevancia del objeto que se está investigando. Hay que recordar que, bueno, si uno se va a tomar el trabajo de hacer la investigación, pues ese trabajo en varios momentos va a ser evaluado por un jurado en alguna universidad, pues, si el objetivo es la investigación para graduarse de la universidad. O pues va a ser evaluado por pares en una revista científica, o por una editora, si la idea es, digamos, publicarlo en una revista o como un libro. Entonces, va a ser evaluado y necesita ser vendido como tal, necesita convencer cuál es la importancia de mi objeto de investigación. El punto es que uno tiene que vender, pero digamos, convencer al que está leyendo, dar los motivos por los cuales es importante y es relevante, para quién es relevante. Digamos, quién se va a beneficiar de los resultados de esa investigación. Otras personas pueden llamar a esto justificación de la investigación. Otro aspecto al que hay que prestar especial atención acá es al reporte temporal y espacial del objeto a ser investigado, espacio-tiempo. Por ejemplo, usted decide investigar cuál ha sido
el proceso contable financiero de la empresa privada. Ok, ¿pero dónde? ¿Todas las empresas privadas de su país? ¿O de su estado? ¿O de su ciudad? ¿O de su municipio? Eso sería el recorte espacial, digamos, el espacio que usted va a estudiar. Y debe ser bien pensado a la hora de definir el objeto de investigación, porque debe ser factible también. O sea, sería maravilloso si usted pudiera estudiar todas las empresas privadas del mundo, pero ¿es factible? Probablemente no. Entonces tiene que ser un poco también, digamos, no, ser un poco realista y ver qué es lo que está acorde a las posibilidades del investigador y ver, bueno, estas son mis limitaciones, esto es lo que yo puedo estudiar, a esto me limito, a estudiar las empresas privadas de la Ciudad de México, por ejemplo. Punto. Lo otro es el recorte espacial, no, temporal. Vamos a estudiar el proceso contable y financiero de la empresa privada en la Ciudad de México durante los últimos 5 años o durante los últimos 2 años. O eso también es importante y va a depender mucho de qué es lo que yo busco explicar. Si, por ejemplo, si, no sé, si lo que yo estoy buscando es explicar cómo es que cómo es que el proceso contable de las empresas privadas ha variado a lo largo del tiempo, o si simplemente lo que yo busco es ver cómo ha estado en un año específico. Entonces, es importante delimitar este espacio, delimitar sin investigación en el espacio y en el tiempo. Ok, el objetivo de investigación. Este también es súper importante. El objetivo es el propósito, o sea, el resultado a alcanzar y que presupone el problema ya transformado y superado. O sea, en otras palabras, es para qué de la investigación. O sea, los objetivos en general deben estar compuestos, digamos, 3 partes importantes. Debe tener, como tiene acá un pequeño engranaje. La primera parte es un verbo. En general es en infinitivo. Cosa como está presentada acá en la diapositiva en la parte derecha, pensé traer algunos de los más comúnmente usados. Por ejemplo, deducir, determinar, concretar, identificar, analizar, sistematizar. Ahí la verdad es que depende de qué es lo que realmente usted está buscando hacer. Clasificar, definir, comparar, aplicar, inducir, estructurar. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en su investigación? Lo segundo que necesita es tener un contenido. O sea, ¿qué es la acción que el verbo indica? Por ejemplo, deducir. ¿Pero deducir qué? Usted quiere determinar, pero determinar qué. Quiere analizar, pero analizar qué. Esos verbos van encaminados hacia una acción y necesitamos, digamos, generar un contenido para esos verbos. Los objetivos también necesitan tener un para qué. Por ejemplo, elaborar. Vamos con elaborar. ¿Elaborar qué? Elaborar un procedimiento para realizar análisis económicos, financieros en empresas petroleras. Ok, ¿para qué? Para que permita tomar decisiones oportunas en situaciones de incertidumbre. Ok, entonces ahí ya el objetivo ya queda un poquito mejor explicado. Entonces tenemos el verbo elaborar. ¿Elaborar qué? Elaborar un procedimiento para realizar análisis, bla, 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 bla. ¿Para qué me sirve eso? Para que me permita tomar decisiones oportunas. Ok. Yo quiero diseñar ¿qué? Diseñar una propuesta metodológica de registro contable. ¿Y eso para qué?
Para que permita evidenciar la realidad económica de las empresas agropecuarias, de las empresas en la Ciudad de México. Entonces es más o menos así que vamos a construir los objetivos. Ahora, el campo de acción. El campo de acción acá, digamos, bueno, es la materia de estudio o alcance que va a tener mi investigación. Es la parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que se abstraen del objeto. La actividad práctica del sujeto investigador sobre base de un objetivo determinado y a partir de ciertas condiciones y situaciones. Es un concepto que caracteriza una realidad más reducida que la del objeto. Es una parte o un subsistema del mismo. Aquí, bueno, ya hablamos sobre delimitar súper bien el proyecto de investigación. Y es que la verdad, muchas veces cometemos el error de dejarlo súper amplio, como queriendo explicarlo todo. Y esos proyectos casi siempre son devueltos porque la tendencia ahora es como digamos, las cosas como más prácticas, digamos. Y cuando queremos explicarlo todo, acabamos en lo abstracto y acabamos sin resolver nada. Entonces, entre más específico sea el problema, entre más específico sea el objeto, más específico el objetivo y el campo de acción, entonces mejor será nuestros resultados. Una forma, digamos, bastante práctica de pensar en el campo de acción es verlo en términos del universo de estudio. Por ejemplo, si el universo de estudio es el proceso contable, entonces yo voy a ser más específica y limitarme al registro de operaciones. Si voy más específica, podría irme al registro de operaciones de resultados, de ganancias y pérdidas. Y así vamos viendo si lo voy, digamos, cortando y cortando y cortando hasta quedar un poco más y más específico. Pues la idea es eso, ¿no? Quedar un poco más específico lo más que se pueda. Eso. Ya la pregunta de investigación e hipótesis. Extrayendo nuestro ejemplo anterior, digamos. La pregunta de investigación, ella se deriva del planteamiento del problema. Y el proyecto debe incluir al menos una pregunta principal. Hay ciertos proyectos que tienen una pregunta principal y varias preguntas así específicas, como los objetivos. Hay un objetivo general y varios objetivos específicos. Pero en general, así, por lo menos debe tener un objetivo súper general y una pregunta principal. Y la hipótesis, bueno, es la exposición científicamente fundamentada, novedosa acerca de los componentes, de relaciones que conforman el objeto de investigación y mediante el cual se da la solución al problema de investigación y se logra el objetivo. La pregunta de investigación, si nosotros traemos nuestro ejemplo anterior de las empresas petroleras en los países no democráticos, no sé, podría preguntar, ¿cómo se ven afectadas las ganancias en las empresas petroleras radicadas en los países no democráticos? Esa es la pregunta que yo pienso responder en mi investigación. Y ahí tal vez de ahí yo voy a generar mi hipótesis y yo voy a decir, bueno, dado que ya sabemos que la hipótesis es una suposición fundamentada acerca de los componentes y sus relaciones, entonces podríamos plantear que existe una relación, mi hipótesis es que existe una relación positiva entre las ganancias de estas empresas petroleras y el régimen no democrático, dado que ellas pertenecen a ciertas familias en el poder. Es una hipótesis. Este es un ejemplo, no es que esté diciendo que eso acontece, es solo un ejemplo.
Entonces, esos son unos ejemplos de cómo se puede formular una pregunta de investigación, pero claro, ello ya depende de qué es lo que usted quiere estudiar. La idea es que en esta pregunta de investigación usted traiga las variables con las cuales usted va a trabajar en su investigación. Y en la hipótesis también tiene que traer esas variables y cómo es que ellas se van a relacionar. Si hay una relación positiva, si hay una relación negativa, por ejemplo. Esa parte de la relación ya tiene que ir en la hipótesis. Acá está ya una grafiquita de las partes súper importantes que debería tener el diseño de la investigación. Bueno, el planteamiento del problema, campo de acción, la hipótesis, la pregunta de investigación, el objetivo, el objeto. Todo eso sería así como que, digamos, el esqueleto para montar el proyecto de investigación y sobre el cual vamos a comenzar a montar todo lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, ya sobre la metodología de las ciencias contables, que ya sería nuestro último punto. Pues para comenzar tenemos que dejar claro que el objeto de estudio de la contabilidad es el hecho económico. ¿Qué es el hecho económico? Pues el hecho económico es la acción que realiza la entidad, ¿no? En las actividades comerciales, sociales, que es en el caso de las corporaciones sin fines de lucro, personales. Entonces, el objeto de estudio de la contabilidad es el hecho económico, al cual se aproxima, desglosándolo, exponiéndolo de una forma útil para el proceso de toma de decisiones. La otra pregunta de millón acá es, ¿y el contador, el científico? Aquí no necesariamente. O sea, como cualquier otra profesión, muchas veces nosotros solamente ejercemos la profesión. Sin agregar más conocimiento al área, únicamente aplicamos el conocimiento que ya existe, ¿no? La ciencia no está en el registro, la verdad, eso es técnico. Tampoco está en lo señalado por una norma contable. O sea, las normas internacionales de información financiera, digamos, la ciencia está en los criterios, en la información, y en la información ellos son concebidos a través de la aplicación de un método científico. Entonces, ahí el contador puede ser científico en la medida que él también investigue y que él también contribuya a generar más conocimiento cuando, por ejemplo, evalúa la eficiencia de alguna norma para, digamos, para el correcto funcionamiento de la empresa, por ejemplo. O ayude a crear una nueva norma, o un nuevo procedimiento, o una nueva técnica. Cuando el contador investiga y comienza a generar nuevo conocimiento, entonces ahí él ya es un científico. Entonces aquí, de nuevo, las metodologías para las ciencias contables, generalmente ellas se dividen en dos, como las otras, cuantitativos y cualitativos. Sobre los cuantitativos, aquí, bueno, tienen mucha importancia las herramientas numéricas, como ediciones, calibraciones, proyecciones,
Es por ello que, bueno, las estadísticas tienen vital importancia, ¿no? Y en este tipo de investigaciones, porque tratan de, pues la idea es uniformar datos, interpretarlos y para poder hacer las proyecciones necesarias. Y ya hablamos un poco de este método antes. Una característica básica de esta modalidad de investigación es eh, el planteamiento de la hipótesis, las cuales surgen de una apreciación inicial del objeto a investigar. Como este, pues está definido por una realidad que es externa al sujeto, es posible plantear alguna respuesta inicial al proceso de investigación. Esto, bueno, se hace con el método hipotético deductivo, ¿no? Entonces, en materia de contabilidad, tenemos dos: la investigación bibliográfica y los estudios estadísticos. La investigación bibliográfica, ¿por qué? Pues, en este tipo de investigación, digamos, debe seguir los mismos criterios que la investigación jurídica, que se denomina como positiva. Pues la verdad, con la evolución del pensamiento jurídico, de su reflexión, existe el concepto de teoría del ordenamiento jurídico positivo, y este es aquel que establece que el complejo de las normas jurídicas que dan sentido al derecho de un país no se encuentran aisladas, sino que están unidas entre sí por una fundamentación unitaria y que crean una unidad, y que pues eso es lo que se denomina como ordenamiento jurídico. O sea, aquí entendemos el término positivo como el hecho de estudiar objetos tangibles, como las normas, por ejemplo. Entonces, dado que la contabilidad también tiene la consistencia positiva de sus teorías en normas, es posible replicarlas en nuestra área. Entonces, aquí la segunda metodología serían los estudios estadísticos, y ya es un poco más convincente que sea cuantitativo. Bajo esta línea están las investigaciones que buscan la utilización de datos extraídos de los estados financieros a los cuales se les aplican los métodos estadísticos. Aquí, por ejemplo, se puede aplicar la varianza en formas de índices o la aplicación de regresiones en gastos generales de producción de la empresa. También se pueden, digamos, aplicar matrices de correlaciones para evaluar flujos de caja. Otros investigadores también pueden estudiar valorización de activos intangibles bajo parámetros numéricos, cálculos matemáticos bastante complicados. Bueno, si bien es cierto, las metodologías cuantitativas son como de las más acertadas, también reciben bastantes críticas. Hay personas que dicen que los números son demasiado fríos y que no consiguen como explicar todo, dado que hay muchos procesos que incluyen la participación del ser humano y que estos análisis difícilmente consiguen captar esa complejidad. Pero bueno, ahora dentro de los análisis cualitativos, en la contabilidad los que más se usan son, hay herramientas etnográficas, por ejemplo. Acá el investigador está como en un ambiente que está conociendo. Lo más común en las ciencias sociales que hacen etnografía son los antropólogos. Ellos se van, por ejemplo, a una comunidad de pueblos indígenas por mucho tiempo y aprenden sus costumbres y viven como uno más de la tribu, y luego ellos hacen público su conocimiento y su aprendizaje. Ahora, ya aplicado a la contabilidad, aquí podríamos decir, no sé, imaginar que un contador de un sector, digamos, minería, va y hace una investigación de los efectos que representa para una empresa
la aplicación de una nueva normativa legal, digamos, un impuesto que grava el margen de operación a las grandes empresas en un país minero y que establece sus efectos en materia de resultados, en materia de controles, y que tiene que establecer para implementar el cumplimiento de esa obligación tributaria, y que tiene que hacer los planes, los manuales de cuentas, revelación en notas a los estados financieros, y bueno, estos resultados pueden servir para ser contrastados con otros realizados en otras empresas. Y esto va a resultar al final en una mecánica que pues, va a permitir en algún momento estandarizar la aplicación del impuesto diferido por este tributo. Pero para comenzar, el contador va a tener que irse a meter a un área que no conoce y a convivir con procesos que no conoce. Entonces a eso, pues, esas son, digamos, uso de herramientas etnográficas. Otras técnicas son entrevistas en profundidad. Estas también son herramientas bastante importantes en las investigaciones. Digamos, aquí el investigador, la idea es intentar recabar información importante a través de la experiencia con informantes clave. Y que esto tendría cabida en el ámbito contable cuando se desea, por ejemplo, conocer el efecto que experimenta una empresa en algún suceso económico, como una crisis financiera como la que pasó en Estados Unidos o la que pasó en Asia a finales de los 97-98 en Asia, por ejemplo. Entonces, a través de entrevistas, por ejemplo, se puede resaltar información relevante a través de la experiencia de los informantes, que tal vez sería un poco difícil de tener a través de documentos, porque tal vez los documentos han sido destruidos, no sé. Entonces, entrevistas en profundidad pueden sacar mucha información relevante también para los contadores. Y pues de estos datos también pueden surgir criterios que faciliten una mejor exposición con las obligaciones similares, digamos, no sé, cuando pueda haber otro caso similar en algún otro país y que pueda asemejar, vamos a aprender a reconocer ciertas características y vamos a decir, esto ya está pasando, ya pasó antes, estoy reconociendo que puede pasar de nuevo. Entonces eso, hay otras aplicaciones de esta modalidad, pueden ser las aplicadas para recabar información sobre la validez o utilidad de una forma particular de exposición de datos contables. Okay. Y por último, las notas a los estados financieros. Bueno, con la aplicación de las NIF, las notas a los estados creo que ya han tenido vital importancia, pasando a ser un estado más, ¿no? O sea, es en este estado que la investigación cualitativa tiene muchísima aplicación, porque los datos entregados y revelados por este medio son esencialmente no cuantificables, la mayoría. Y es por ello que realizar investigaciones en donde evalúen la forma correcta para exponer los hechos es muy importante. Y además, seleccionar qué hechos es importante exponer también es una materia que incluye este tipo de investigación.
Y ahí, pues para cerrar, me gustaría resaltar que hoy en día, para publicar en una buena revista, cada vez hay mucha competencia, mucha, y es cada vez más difícil. Ahora se exige más rigor y más esfuerzo por parte de los autores y en un intento por esforzarse más, los autores ahora están intentando hacer investigaciones con metodologías combinadas. O sea, en lugar de usar una sola metodología, como era la costumbre hace varios años o hace varias décadas, ahora es un poco más común ver que se hace uso de dos o más métodos o técnicas de investigación en la misma investigación, digamos, para poder aceptar o rechazar una hipótesis. Entonces esto da más, como más probabilidades a la investigación de ser publicada. Y bueno, otra cosa que hay es que hay muchos científicos que son buenos en el área de programación, en el área de sistemas de información, que se dedican a desarrollar software de programas o programas que ayudan a, digamos, sistematizar, agilizar o minimizar los errores humanos por medio del uso de estos paquetes de software. Ellos también están contribuyendo de cierta forma al conocimiento de las ciencias contables, tal vez están transformando la forma de hacer contabilidad y auditoría. Entonces, tal vez ahí es un reto para los científicos en ciencias contables. Entonces, sería eso por mi parte y muchas gracias por darme la oportunidad. Así que si tienen preguntas, comentarios, me gustaría escucharlos. Muchas gracias a usted, estimada doctora. Y ahí el método científico en un meme. Ok, parece que sí. Okay. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación y muy bien documentada. Ahí habían unas preguntas por escrito en el chat. Creo que algunas ya fueron tratadas, pero quizá otras no. No sé. Sí, ya las hablamos. Ok, perfecto. Entonces, si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirla por el chat, por favor. Mientras nos reímos aquí con la gráfica. El método científico en forma de observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis de datos. El proceso, el método. Excelente. ¿Qué habrá pasado? Que no quieren escribir, no tienen preguntas. Vamos, anímense. Pareciera que no van a formular preguntas por escrito. No es un tema que usualmente estemos tratando los contadores, pero es un tema que hay que entrarle porque es una parte importante de lo que podría ser el desarrollo profesional de un contador, que lamentablemente es de los menos desarrollados y por eso es que pasan muchas cosas con la profesión contable, por supuesto. Bueno, nuevamente, estimada doctora, por su tiempo, muchas gracias por Muchas compartir gracias los a usted. conocimientos y pues esperamos invitarle en una próxima y que también nos ayude. Sí, muchas gracias a Y usted por el espacio. no, muchas gracias Y por muchas el favor gracias que a nos los que hace. se conectaron. Correcto, también gracias a ellos es posible todos estos eventos. Gracias a todos de los diferentes países. No sé si quiera hacer una despedida o algo. Adelante, doctora. No, pues nada, muchas gracias a todos por el espacio, por haberme tenido paciencia para escucharme, por haberme brindado el espacio en esta plataforma para hablar de esto y nada, gracias. Okay. Y hay una pregunta de Martín.
Dice, pero ¿qué hay de los estudios locales donde se estudia un fenómeno que no tiene que ver con algo tan global? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la traslación de un sistema de costeo absoluto a costeo absorbentes? ¿Dónde lo ubicas? Ah, costeo ABC. Bueno, es que la cuestión no es si es local o global. O sea, el método se aplica por igual. O sea, digamos, las etapas van a ser exactamente las mismas. El proyecto va a ser diseñado exactamente de la misma manera. Eh, digamos, vamos a tener la misma rueda de Wallace. Vamos a tener una teoría sobre la cual vamos a partir. Vamos a tener una hipótesis que vamos a, digamos, a deducir. Ya de ahí, ya tenemos la pregunta de investigación además. ¿Cuál es el impacto de la traslación de un sistema de costeo absoluto a costos ABC? Ya esa ya es nuestra pregunta. Ok, ¿cuál es nuestra hipótesis? Por ejemplo, ya ahí habría que formularla. De ahí, ¿cómo vamos a responderla? ¿Qué tipo de diseño de investigación vamos a necesitar para eso? ¿Qué tipo de empresa es para comenzar? O sea, hay varias cosas que contestar ahí. Hay que tener cierta información de la empresa para saber qué es lo que vamos a estudiar, eh, cómo lo vamos a estudiar, qué tipo de datos son los que vamos a necesitar. Lo que podríamos hacer también, no sé, podemos hacer un sistema de comparación con una empresa que sea similar y que ya haya adoptado un sistema de costos ABC, que tal vez pueda tener digamos, un tamaño similar con un sistema de producción o un volumen de producción similar. No sé, solo estoy pensando en aquel sistema de most similar o los más similares para ver cuáles podrían ser, solo es para intentar, digamos, establecer una hipótesis probable de cuál sería a priori un impacto que nosotros podríamos tener. Y no sé, o sea, ella ya tendría yo que tener más información sobre la empresa, por ejemplo. Pero en teoría, o sea, sería el mismo, el mismo método científico que vamos a aplicar, no importa si es local, si es global. Siempre vamos a necesitar cuál es el objeto, cuál es el objetivo, eh, para qué es que lo vamos a hacer, cuál es la importancia de eso, a quién es que vamos a beneficiar con esa información que nosotros vamos a obtener de la investigación, por ejemplo, a quién le va a servir, a, no sé, a los, a los, ¿qué? A los accionistas, por ejemplo, van a ser los primeros interesados en saber ese tipo de información. Entonces, hay que ir contestando todas esas preguntas, rellenando todos esos espacios, como teniendo, digamos, rellenando aquellos espacios que nos permitan tener el esqueleto armado. Ya cuando lo tengamos, entonces comenzamos a darle de lleno a la investigación y entonces vamos a conseguir contestar la pregunta de cuál sería el impacto. Yo me iría por una comparación con otra empresa, con otras empresas que sean similares a la nuestra y ver las experiencias de ellas. Tal vez hacer uso de aquellas herramientas etnográficas y meter al investigador en el campo que no conoce, por ejemplo.
aquel ejemplo que dábamos del contador que se metía a minería. Este puede ser un ejemplo de aquel contador que va a otras empresas, puede hacer uso de las entrevistas a las otras personas, si acceden, claro, está. O si hay información disponible que sea suficiente, digamos, por medio de sus documentos, en sitios web o de sus estados financieros que sean públicos y que tenga suficiente información sobre la cual nosotros podamos inferir si ellos tuvieron algún tipo de impacto al hacer ese tipo de cambio en el sistema de costos. No sé si respondo a tu pregunta. Ok, muchas gracias entonces, estimada doctora. Parece que preguntas, veamos. Muchas gracias, dicen. Saludos desde Correo. Perú. Sí, claro. Upa. Ya dejo algunas referencias también. Para tan amable de compartirnos la presentación para... Sí, claro, ahí se la mando al link para que la comparta con ustedes. Perfecto. Y acá dejo mi correo electrónico para cualquier duda que puedan tener o para cualquier cosa, estoy aquí a la orden. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus inquietudes, por sus preguntas y por sus comentarios también. No sé si usted tiene algo que agregar. Nick. Por nuestra parte, solo agradecerle, doctora, e invitarlos a los colegas y amigos que nos visitan hoy a que participen de las próximas videoconferencias. El 5 de noviembre es la próxima. Bueno, hay una por ahí programada para el 30-31, pero no está pública, no está visual en el programa, porque pues tenemos un detallito ahí que no hemos afinado con el expositor. Pero si surgiera, pues estará esa conferencia antes de la que tocaría el 5 de noviembre a cargo de la licenciada Dunia Zamora. Ella es la síndico del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Nos va a hablar de la gestión de la calidad en las firmas de contadores públicos, el caso costarricense y lecciones aprendidas. Luego tenemos el 8 de noviembre una que dictará la doctora Luz Maribel Bermúdez Nevia desde España, la norma internacional de control de calidad NIC 1, lecciones aprendidas del caso colombiano. Después tenemos otra el 12 de noviembre de María Luisa González Britos sobre papeles de trabajo, elemento fundamental de la auditoría. El 15 de noviembre tenemos una con el doctor Thomas Calderón desde Estados Unidos. Luego una con la doctora Dolores Capdet, está en Cataluña, España, y nos va a dictar un excelente tema sobre realidad virtual. Y otras que están ahí listadas en el programa y que pueden ver ustedes a su tiempo, que ya conocen dónde está, pues. Así que muchas gracias por participar y estén pendientes cuando publiquemos el video de esta conferencia. De hecho, las conferencias anteriores de este ciclo de conferencias ya están publicadas en el programa. Si quieren acceder a ellas, en el programa, en la parte extrema derecha, está el enlace para los videos de las que han pasado. Cuando tengamos disponible esta conferencia en video, ya la vamos a poner a disposición de todos. Así es que, de nuevo, muchas gracias a todos, un abrazo, estén pendientes de la próxima y ahí esperamos vernos primero Dios. A la próxima. Un abrazo, doctor, mucho gusto.